Muy buenos días, estudiantes de grado décimo. Me complace saludarlos en este día en su clase de técnicas de oficina. Para el día de hoy les tengo la oportunidad de presentar a un documento muy importante dentro de los que se utilizan en la comunicación interna de las empresas. Y este documento se llama memorando. Me imagino que ustedes ya han escuchado en otras ocasiones mencionar este documento. Cariñosamente, de manera muy jocosa, se le denomina memo. Entonces vamos a ver de qué se trata este documento. El memorando tiene su origen en una palabra latina, en un vocablo latino que se llama memore. ¿Sí? Etimológicamente hablando, la palabra memorando tiene su origen en este vocablo latino. Memore significa cosa que debe recordarse, cosa memorable, cosa que hay que tener en cuenta. En este orden de ideas, para llegar entonces a una definición de lo que es el memorando, decimos que es una comunicación, como les decía, de orden interno, menos formal que la carta comercial y es muy utilizado por los funcionarios de las empresas, de las diferentes dependencias o entre dependencias para compartirse información. Esas dependencias deben ser de la misma organización, es decir, de la misma empresa, con el deseo de transmitir una orden, un mensaje, para pedir un permiso, hacer un pedido, dar una felicitación, hacer un llamado de atención, entre otros fines. Muchas veces se ha creído que el memorando solamente es utilizado para hacer llamados de atención, ¿sí? Para regañar por intermedio de él, pero no necesariamente. De pronto es el uso que más se le ha dado, pero no es el único uso que tiene. El memorando se usa con muchas finalidades para transmitir mucho tipo de información, como les decía, dentro de los colaboradores de una misma organización o entre dependencias de la misma empresa. Lo que sí es importante apuntar o anotar es que los memorandos hechos para hacer llamados de atención o redactados mejor para hacer llamados de atención en muchas ocasiones suelen ir con copia a la hoja de vida del empleado. Cuando esto sucede, y si estos son, pues como les decía, negativos, estos restan valor a la imagen laboral de un individuo, ¿sí? Porque es un punto negativo en su hoja de vida que va a quedar allí registrado y que al momento de pronto de terminar su contrato con esa empresa es una anotación negativa que va a quedar allí y que de pronto puede dificultar a futuro dependiendo de la gravedad del llamado de atención o del apunte negativo, va a tener repercusiones en cuanto a que se dificulte la contratación del empleado en otra empresa o en que en términos generales afecte su imagen laboral. Bueno, continuemos con las características del memorando. Les decía entonces que el memorando es un documento menos formal que la carta comercial. En este orden de ideas, como es menos formal, carece de mucha cortesía. ¿Qué quiere decir esto? Como es entre colaboradores de una misma organización o que están en una misma dependencia, entonces generalmente es una comunicación que no lleva saludo. Por lo tanto, su redacción es muy puntual, es un comunicado muy puntual y sencillo, escrito en tercera persona.
Es una comunicación redactada de manera clara, eso sí, precisa, concisa, es decir, directo al grano. Eso no se pone con tanto preámbulo ni con tanta palabrería, sino como el dermatólogo al grano, a lo que se necesita decir. Generalmente trata un tema específico y hace siempre referencia a asuntos administrativos. ¿Sí? Esa es la característica son las características más especiales de este documento de orden interno en las organizaciones. Las partes de un memorando. Un memorando es en términos generales muy similar a una carta comercial y básicamente tiene, como la mayoría de las comunicaciones escritas, un encabezado, cuerpo o texto del documento, una línea para despedida, espacio para la firma de la persona que envía, que genera el documento o la comunicación, y hay unas líneas opcionales como en la carta comercial en las que si hay algún anexo o alguna anotación importante, pues se hace saber en ese espacio de líneas opcionales. Por ejemplo, cuando decimos que el documento va con copia a la hoja de vida del empleado o que va con copia a otra dependencia de la empresa o de la organización, entonces se hace saber en líneas opcionales. A continuación, quiero mostrarles un formato general estándar de memorando. Cuando hablamos de formato, pues les hablo básicamente de cómo están distribuidos los datos que contiene un memorando, básicamente cómo están distribuidos en el papel. Entonces, nos encontramos una primera línea que es para escribir el nombre completo de la organización, de la empresa, nombre y razón social de la empresa, sí, con sus datos más relevantes que la identifican. Luego en el renglón número 2 debe ir el nombre del documento, en este caso memorando, en mayúscula sostenida, centrado, grande, que diga memorando. Entonces va nombre del memorando con el número, que generalmente es un número consecutivo para ir llevando un control del número de documentos pues, de este tipo que se van elaborando en la dependencia correspondiente. Después de este dato tan importante, ¿sí?, que hace parte del encabezado, vienen 4 líneas muy importantes que son las siguientes. Después a 4 renglones o a 4 interlineaciones, después del nombre del documento se escribe la palabra para en mayúscula sostenida, como ustedes lo pueden ver. Y separado de 2 puntos se va a escribir en este renglón el destinatario, es decir, persona o personas a quien vaya a ir dirigida o dirigido este mensaje o comunicación. Ejemplo, para los estudiantes del Instituto Comercial Gran Colombia, ¿para a quién va dirigido? Y entonces simplemente se le coloca el título o cargo que tenga el funcionario o los funcionarios o la dependencia a quien vaya dirigida la comunicación. Luego, a 2 espacios interlineales se escribe la palabra de. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en este espacio renglón va el remitente. Para es a quien va dirigido, es decir, destinatario. De es quien dirige la comunicación, quien la hace, quien la envía. En este caso es el remitente. De, entonces en este caso allí vamos a colocar el cargo o título de la persona o personas a quien que está emitiendo el mensaje. Entonces, para estudiantes del Instituto Comercial Gran Colombia, de la rectora de la institución. ¿De acuerdo? Entonces, para a quien va dirigido, de quien dirige o envía la comunicación. Luego, a 2 espacios interlineales escribimos la palabra
Para, también en mayúscula sostenida y separado de 2 puntos, escribimos en un número no mayor en lo posible a 3 palabras el, el de qué trata la comunicación que estoy enviando. Entonces, un ejemplo, eh, para informar cambio de horario, ¿sí? Para informar el asunto, informar cambio de horario. Entonces, se trata en lo posible de que se utilice el menor número de palabras para escribir el asunto o decir de qué se trata la comunicación que se está enviando. Y luego a dos espacios interlineales escribimos la fecha de elaboración o de generación de este documento, en forma similar como se hace en la carta comercial. Partiendo de lo más pequeño hasta lo principal. En este caso, si hoy estamos a junio 26, entonces escribimos 26 de junio de 2020. ¿Sí? Luego a 4 espacios interlineales después de la fecha se escribe el texto de la carta como tal sin saludar, ¿sí? Simplemente se va directo a la redacción del mensaje como tal. Si estamos hablando que el asunto es cambio de horario, entonces diríamos, se informa que a partir del 1 de julio, por decir algo, el 1 de julio se informa a la comunidad educativa que a partir del 1 de julio de 2020 se presentará un cambio de horario en la iniciación de las clases de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Pido el favor tener en cuenta esta nueva disposición, ¿ya? El mensaje como tal, claro, conciso, sin tanto adorno, a lo que se necesita decir y pare de contar. Una vez se ha escrito el cuerpo del texto o el mensaje como tal, si se despide en este documento, si se utiliza una frase o expresión de cortesía para despedirse. Generalmente se utiliza atentamente, cordialmente, sinceramente. Y como en la carta comercial, también a 4 espacios interlineales después del saludo, de la despedida. La despedida se escribe igual que en la carta comercial, a 3 espacios interlineales después del texto, que se escribe entonces la palabra atentamente, cordialmente, sinceramente, y separado de una coma se dejan 4 espacios y se escribe el nombre completo de la persona que remite el mensaje con su cargo a espacio sencillo después del nombre, igual que en la carta comercial, con mayúscula sostenida. Y en líneas opcionales generalmente se colocan las iniciales del transcriptor del mensaje. Si hay copia de este documento a la hoja de vida, se escribe esa información y ya, es exactamente muy similar al de la carta comercial. Bueno, mis queridos estudiantes, nos vemos en un momento para comentarles qué van a hacer con esta información que les acabo de suministrar.